Buenas tardes a todos. Para mí es un gusto presentar a Mateo González, consultor de regulación agroalimentaria y administración de productos fitosanitarios de ERM en Bruselas. Mateo es graduado en Economía por la Universidad de Santiago de Compostela y posee un MBA en Comercio Exterior. Lleva 2 años trabajando en Bruselas en temas de regulación agroalimentaria, con un especial enfoque en América Latina. Trabajó en el Parlamento Europeo, en la Comisión de Agricultura y Medio Rural durante la negociación de la estrategia de granja a la mesa y la política agraria común de la Unión Europea. Después dio un salto a la consultoría, donde se sumergió en el mercado latinoamericano de frutas, con especial hincapié en banano, aguacate, mango y berries. También es asesor para cumplir la regulación fitosanitaria de la Unión Europea, pero también de diligencia debida o certificadoras privadas. Es de origen español y Mateo habla con fluidez el español, inglés y el portugués. Él estará presentando la conferencia que es de vital importancia para nuestro sector, ya que como pues ustedes saben, hemos tenido bastantes problemas esta última temporada con los temas de los pesticidas y los niveles máximos de residuo que nos está exigiendo la Unión Europea. Y pues más que todo en el sector de vegetales frescos, donde trabajamos con miles de pequeños productores en el altiplano guatemalteco, esto se nos ha complicado muchísimo. Entonces, pues para mí es un honor que Mateo venga a Guatemala y que presente esta conferencia que se llama LMR, Tendencias y Regulaciones sobre el uso de plaguicidas para mercados europeos. Mateo, por favor. Muchísimas gracias, Luis. Un placer estar aquí. Un gusto. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Para mí es un honor poder estar aquí en Guatemala. Es la primera vez que estoy en este país y en esta ciudad, una linda ciudad, un muy bonito escenario para poder presentarles esta presentación sobre las tendencias y regulaciones de los LMR en los mercados europeos. No sé si los compañeros técnicos pueden ver qué pasa con el mando, porque yo no soy quien está pasando, pero mientras tanto les voy a hacer una pequeña introducción, como mencionaba Luis, sobre el papel que tiene la Unión Europea y en concreto pues mi empresa ERM. Yo empecé en Bruselas hace poco más de prácticamente 3 años, trabajando en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, cuando, después de las elecciones de 2019, empieza una nueva comisaria, una nueva Comisión Europea de Ursula von der Leyen, con una gran ambición: hacer la Europa más verde, más ecológica y climáticamente neutral. Esto hizo, como vimos en la exposición anterior, donde estaba Yolanda, José Lamburt y el compañero Félix de la Comisión, que saliesen una serie de estrategias, una serie de hojas de ruta de la Comisión Europea, teniendo como objetivo la reducción de plaguicidas, teniendo como objetivo la potenciación de la agricultura ecológica y teniendo como objetivo también llevar esta serie de políticas europeas para los otros países. Después de un paso de 1 año en el Parlamento Europeo, donde justo se debatió la estrategia de la granja a la mesa, donde se negoció también la política agraria común europea y donde además fue un año especialmente intenso por todos los fondos de recuperación de la pandemia y de la salida de los británicos del Reino Unido, hubo un montón de desajustes y decidí pasar a la consultoría privada. Estuve 1 año trabajando en Atrevia, que tiene oficinas en el país vecino, en México, también en Colombia, Ecuador, y teníamos un pequeño equipo en Bruselas, donde estábamos ayudando fundamentalmente al clúster bananero latinoamericano de productores y exportadores. Y eso es lo que me hizo que me familiarizase tanto con la realidad productiva de cultivos como el banano, la yuca, el chayote, la papaya, el mango, el aguacate, etcétera, etcétera, y poder estar hoy aquí en calidad para hablarles en particular de la regulación fitosanitaria. Entonces, no sé si consiguieron arreglar, compañeros, el mando. Pasan ustedes. Vale, pues vamos hacia atrás, por favor. Actualmente estoy trabajando, una más, por favor.
en ERM, Environmental Resource Management. Es una consultora con más de 60 años de experiencia, tiene oficinas en 160 países, somos un equipo muy grande, más de 5.500 profesionales que estamos haciendo desde certificadoras ISO, evaluaciones de riesgo, evaluaciones de impacto de los productos, pero en concreto en PSRA, donde estamos en regulación agroalimentaria, en Crop Protection, somos un equipo más pequeño. Somos 240 personas, 40 en el mercado norteamericano, 50 en sudeste asiático Pacífico y 130 en la Unión Europea, para que vean el gran peso regulatorio que tiene la Unión Europea y cómo las empresas privadas estamos destinando recursos para precisamente este campo. Por favor, siguiente slide. Teniendo esta pequeña introducción, vamos a dividir esta ponencia en la legislación exclusivamente alimentaria, tanto frutas, verduras como alimán, después la legislación para los plaguicidas o Crop Protection Products, donde también se incluyen todo tipo de fitosanitarios, biocidas, fungicidas, insecticidas, raticidas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de los límites máximos de residuo, las tolerancias de importación, para pasar al impacto potencial y el impacto actual en el comercio, que creo que es la parte también muy interesante para este marco del AgriTrade, y finalizaremos con los estándares privados. Siguiente, Filimina. Bien, la legislación alimentaria de la Unión Europea tiene una serie de principios que están, tal cual como pueden ver, copiados y pegados de la legislación, entre los cuales los legisladores tienen que hacer esta serie de medidas que nos afectan a nosotros. La protección de la salud pública, sanidad vegetal, animal, análisis de riesgo, que no es lo mismo que los análisis de peligro, un criterio muy importante del cual vamos a hablar un poquito más adelante, la precaución, por supuesto, posibilidad de rastrear, la trazabilidad que tan de moda se ha puesto en los últimos años, responsabilidades definidas entre los agentes, porque a la hora de que haya un conflicto pues se tienen que dirimir, controles estrictos y periódicos, totalmente transparentes para ambas partes. Siguiente, por favor. Bien, hablamos de la Unión Europea. La Unión Europea es este ente, muchas veces abstracto, sobre todo para este otro lado del charco, pero cuando hablamos de la Unión Europea, hablamos de 27 países o Estados miembros independientes, cada uno con sus propios parlamentos nacionales, con sus propios ministerios de Agricultura y de Medio Ambiente, pero que renuncian a una serie de características de soberanía nacional para tenerla con la Unión Europea. Entonces encontramos regulaciones supranacionales, como también se habló, de acuerdos de la OMC o el Códex Alimentario, donde se fijarían unos estándares a nivel global, una multinacional que sería la legislación de la Unión Europea aplicable a los 27 Estados miembros, es decir, desde Portugal y España en el punto más oeste hasta Bulgaria o Polonia en el este, pasando por Francia, Alemania, Italia, Suecia, etcétera, etcétera. Y luego unas legislaciones nacionales, pero que en el marco de la política de la agricultura son muy pocas a nivel nacional, porque tiene que ser una agricultura común, porque hay libre tránsito de personas, libre tránsito de bienes y servicios, libre tránsito de comida, de alimentos agrícolas que tienen que cumplir con la misma legislación. Por lo tanto, a nivel nacional encontraremos pequeñas discrepancias, como pueden ser las buenas prácticas agrícolas, que tendrán en cuenta características de biodiversidad o del terreno o de climatología o de estructura social de cada país, pero el objetivo va a ser el mismo. Y luego unas últimas que han cobrado especial relevancia los últimos años, que son las certificaciones o estándares privados llamados voluntarios, pero en la práctica ustedes como productores, exportadores e importadores sabrán que muchas veces se han convertido en cuasi obligatorios, porque muchas veces sin estas certificaciones voluntarias no se vende nuestro producto en el supermercado. Bien, cuando hablamos de alimentación en la Unión Europea es clave tener en cuenta qué es EFSA, European Food Safety Agency o Authority, perdón. Es una agencia dependiente de lo que sería el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Seguridad Alimentaria, llamados en la jerga europea DG, Dirección General Agri, Dirección General Sante, del francés Salud, y luego DG Medio Ambiente. Siguiente. Pero es importante que no es una agencia regulatoria, no tiene la capacidad de decir cuánto pesticida podemos aplicar,
cuál es el LMR que se puede registrar en nuestro producto o qué técnica. Ellos hacen las evaluaciones que luego la comisión o el Estado miembro en cuestión son los que van a decidir en la regulación. Pero EFSA es puramente técnica, es donde nuestros expertos químicos, agroquímicos, toxicológicos van ahí con sus dossiers a pelearse con ellos y a explicarles por qué una cosa es buena, mala, por qué se tiene que aplicar. Siguiente. Cuando hablamos de un dossier, cuando hablamos de pelearnos o debatir con EFSA, nosotros AS, sustancia activa, puede ser el clorotaronil, puede ser el isoflucipram, deltametrin, mancozeb. Cuando nosotros, unos productores o unos países latinoamericanos o incluso la propia industria, BASF, Corteva, Bayer, Syngenta, que tienen un stand en el día de mañana, cuando todas las personas o todas las personalidades jurídicas que quieren y pueden pedir que se autorice una sustancia activa o que se evalúe un límite máximo de residuo, eso pasa a una evaluación, ese recuadrito morado que pueden ver ustedes ahí. Esa evaluación se hace por un Estado miembro. De entre esos 27 puede ser España, puede ser Francia, puede ser Alemania, puede ser los Países Bajos, que van a coger eso, van a tomar esa documentación, van a analizarla y van a discutir con EFSA, la Autoridad de Seguridad Alimentaria. Y eso es la evaluación, eso es puramente técnica. Entonces, hasta ahí, nuestro trabajo ha tenido que ser de análisis de laboratorio. Hemos tenido que hacer un collect de data, hemos tenido que ver cómo determinadas plagas, determinados insectos afectan a nuestros cultivos y cómo un fungicida o un raticida, como ya decía antes, o un insecticida, pues nos sirve para paliarlo, y luego va a la decisión. Cuando ya se ha hecho esa evaluación, es la Comisión Europea, el equivalente al gobierno, el ejecutivo, el que va a decidir una propuesta de reglamento o de directiva europea, y que luego, pues, se convierte en definitiva y se tiene que autorizar a nivel europeo y a nivel de los 27. Pero ahí entre medias tenemos un recuadrito que se llama escrutinio, que ahí es un proceso totalmente público de 60 días donde cualquiera de ustedes puede participar, para bien o para mal. El mancozeb, igual que el clorpirifosmetil, pues saben ustedes que está en un pleno proceso de caída de los LMRs, si no prohibición de la sustancia. Pues tenemos ahí 60 días para contactar con nuestras misiones diplomáticas, para contactar con nuestros representantes comerciales o mismo para mandar nosotros una carta y hacer valer nuestros intereses, porque la legislación europea termina afectándonos a nosotros. Y después de que se tome esa decisión, pues ya se evalúa en los productos a nivel nacional y pasaría a los 27 Estados miembros de los que ya les hablaba antes. Entonces, esto es, a grosso modo, cómo funcionaría la legislación alimentaria de la Unión Europea, pero aplicada en concreto a los productos fitosanitarios, a los plaguicidas. ¿Cómo afectaría? Siguiente, por favor. Dos reglamentos clave, dos reglamentos muy jóvenes. Por cierto, EFSA, la Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea, es del 2002, cumple este año 20 años, o sea que se pueden imaginar cómo está todo este tipo de evaluaciones y este tipo de análisis han sido learning by doing totalmente para ellos, y tenemos dos reglamentos muy nuevos. Uno del 2009 y otro del 2005. Puse antes el del 2009 porque es más importante, porque nos dice cómo una sustancia activa puede autorizarse o no. Y el segundo es el que nos dice cuánto de esa sustancia activa puede tener nuestro mango, nuestra papaya, nuestro banano, etc. Entonces, el primero establece lo que se llaman los criterios de corte. ¿Qué no puede tener la sustancia activa para que se autorice o no en Europa? Yo soy economista de formación, pero me lo he aprendido, pero si aquí tenemos a alguien pues, más químico, le sonará la disrupción endocrina del riñón o del hígado o de la tiroides, le sonará pues, componentes cancerígenos que afecten a la reproducción, etc. Todos estos análisis es lo que nos dice que si hay una lista de checks, si se cumple o no se cumple, pues automáticamente descartada. Y el segundo, los límites máximos de residuo, que evalúa el riesgo, es decir, puede que haya un componente que tenga disrupción endocrina, que nos afecte a la tiroides, pero ¿cuál es el riesgo real de que esa pequeña molécula realmente afecte a la tiroides de un humano cuando la ingiere? Por lo tanto, es muy clave diferenciar unos con los otros. Y aquí podemos ver, desde que se ponen en práctica estos reglamentos, en el año 5
y en el año 9 cómo ha variado la evolución de las sustancias activas dentro de la Unión Europea. Nos encontramos que hace 30 años teníamos 1000 sustancias activas que poder utilizar en nuestros productos, que poder utilizar en el campo, con la que combatir todo tipo de plagas y enfermedades para nuestros cultivos. 2002 llega la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. Caída increíble. 2005 llega el reglamento de los límites máximos de residuos. Seguimos cayendo. 2009 llega el reglamento de las sustancias activas, 1107, 1107 como se le llama comúnmente. Parece que repunta un poco, pero seguimos teniendo una caída de 1000 a 400 sustancias activas. Lo corto a propósito en el año 2017 porque parece que remonta, pero lejos de remontar lo que nos encontramos es una caída aún mayor porque entra en práctica el Pacto Verde Europeo. Entonces, en la actualidad tenemos no más unas 300 sustancias con las que ustedes, productores, pueden jugar, pueden hablar con sus ingenieros agrónomos y pueden intentar buscar soluciones simples para problemas muy complejos. Entonces, se dice muchas veces que vamos a decir, el trabajo debería estar en la industria. BASF, Bayer, Corteva, UPL, Indorfil, Adama, etc. ¿Por qué no generan ustedes sustancias nuevas con las que enfrentar estas enfermedades? Pues la industria lo intentó. Pero la industria se encontró que estos últimos años la regulación cambió tanto y se puso el foco en los pesticidas que la inversión millonaria que se tiene que hacer muchas veces para llevar una sustancia, ellos son, como saben, unas empresones muy jerárquicos, unos gigantes con pies de barros que se les diría, por lo tanto no quieren meterse en esas camisas de 11 varas. Porque además el resultado fue el siguiente. Podemos encontrar... la anterior, por favor. Podemos encontrar en la parte superior de la gráfica que serían las sustancias CFS candidatas para sustitución, es decir, nos prohíben Mancozeb y la industria intenta hacer un componente nuevo que sustituya al Mancozeb, pero nos encontramos no aprobado, descartado. Siguiente en el negro, nos encontramos final de la aprobación y no renovación. -4, -3, -2, -4 sustancias. Por lo tanto, es que desde el 14 al 21, que fue el año pasado, no ha habido en la práctica sustancias nuevas que les hayan dado a ustedes alternativas para tratar este tipo de plagas. No sé si tenemos algún productor de banano en la sala, perdón si me refiero tanto al banano, pero la sigatoca negra... no vamos a hablar ya del Fusarium RT4, porque de momento no tenemos con qué tratarlo, pero la sigatoca negra, pues tenemos una aplicación por Mancozeb, tenemos una aplicación por Mancozeb que además ha evitado que salgan las manchitas negras, pero que se nos quiere prohibir el Mancozeb. El mercado nos está exigiendo una banana perfectamente amarilla con una curvatura de 20 grados sin manchitas negras. No tenemos con qué quitar esas manchitas negras. Por lo tanto, no tenemos alternativa y el mercado rechaza nuestro producto. Lo que nos estamos encontrando en la práctica es que estos objetivos de sostenibilidad, pues al final terminan a veces generando un food waste en el principio de la cadena que sigue siendo liberar CO2 porque se pudre ese banano, porque no tiene comprador. Por lo tanto, este tipo de políticas está siendo, pues... Desde el punto de vista europeo, con unas empresas con un alto CAPEX, con unas altas alternativas o con unos modelos de producción con muy poca carga de fitosanitarios porque no tienen la sigatoca negra en Europa, nos les encontramos en América Latina que estamos quizá pagando ese tipo de platos rotos, pero hay opciones para poder subsistir y para poder seguir. Y es pues, intentar meternos un poco en ese tipo de procesos regulatorios, actuar de manera preventiva y ver cómo podemos jugar con este capítulo, límites máximos de residuo y tolerancias de importación. Porque hasta ahora solo estábamos hablando de las sustancias. Ahora vamos a ver cómo es la sustancia en cada producto. El LMR, o al revés, el MRL en inglés, es el nivel más alto que se puede registrar de un químico en la medición de nuestra fruta. Es decir, cuando estamos exportando a la Unión Europea, entra por el puerto de Rotterdam, de Amberes, de Algeciras, en Italia, por donde queramos, pues allí las autoridades fitosanitarias locales hacen unas mediciones y van a ver si superamos o no el MRL, el LMR.
El LMR presupone que se ha aplicado correctamente la sustancia, es decir, que si está autorizada la fumigación con avioneta, se ha hecho de ese modo, con dron se ha hecho de ese modo, si se ha hecho aplicación manual se ha hecho de ese modo, y luego, ¿dónde se mide? Que es otro punto clave que a veces pues, nos juega malas pasadas. En el caso de la piña, igual que en el caso del aguacate, igual que en el caso del kiwi, se mide en la cáscara. Si alguno de ustedes come cáscara de piña, por favor que me lo diga en la sala. Entonces, era algo que también les pasaba a los productores de naranja, que la naranja, igual que la lima, igual que el limón, se medía en la cáscara y registraban valores altísimos, altísimos de clorpirifos, por ejemplo, para tratar la cochinilla que tiene la naranja o la lima. Ellos pelearon argumentando que nadie se come la cáscara de una naranja para que la medición se hiciese en la pulpa. Y cambia totalmente. Igual que cambia totalmente la aplicación en un kiwi, en un banano, en un aguacate. Si alguien se come la cáscara del aguacate, que me lo diga, pero es que no he visto a nadie comérsela. Entonces, es otro de los puntos claves para jugar con la regulación. Siguiente. ¿Qué pasa entonces con los LMRs? Antes nos decían que era un proceso totalmente transparente. La Comisión Europea, a través de la agencia de la que hablábamos antes, EFSA, cada 3 meses cogen la lista de sustancias y hacen cortes de 40 a 60 sustancias y dicen, vamos a evaluar los LMRs. Entonces, por los criterios de peligrosidad de los que hablábamos antes, deciden si ese MLR se mantiene, es más inferior o se aumenta. Pero claro, imagínense que estamos nosotros en Guatemala, vamos a la playa y encontramos una señal que dice peligro, tiburones. Ese es el peligro. Si me baño, hay peligro de que haya tiburones y me pueden morder. Si no me baño, no estoy en peligro. ¿Pero cuál es el riesgo? Que si yo entro al agua, tengo riesgo de que un tiburón me muerda. Entonces, nos encontramos que lo que deberían ser evaluaciones de riesgo, es decir, cuál es el riesgo potencial, el hazard, de que esta sustancia sea cancerígena o sea disruptora endocrina. En vez del peligro, es decir, porque el peligro, todo es malo si nos ponemos a analizarlo por las dos caras de la moneda. Lo que hay que ver es cuál es la probabilidad de que haciendo algo malo tenga el riesgo de que me muerdan, tenga el riesgo de tener cáncer en la tiroides. Y esto es lo que ha pasado, que son criterios nuevos que se introducen en el año 9 y son criterios totalmente distintos a los de la Organización Mundial del Comercio, que evalúa riesgos, no evalúa peligros. Por lo tanto, cada 3 meses la agencia europea EFSA decide las sustancias que presentaban peligros, no riesgos, peligros, es decir, algo mucho más abstracto, y empieza a reducir MLRs. Y en 3 meses, si nosotros no nos hemos dado cuenta, no hemos estado siguiendo las actualizaciones legislativas en el diario de la Unión Europea o no hemos estado leyendo esas minutas de reuniones de los funcionarios europeos, de un día para otro, en 3 meses, se me prohíbe una sustancia. A veces no nos damos cuenta y nuestro container, que está de camino a Europa, que llevaba yendo a Europa desde hace más de 10 años sin ningún problema, me lo bloquean en puerto. Tuvimos un caso en la empresa en la que estoy trabajando yo de exportadores de yuca y chayote, pero sobre todo yuca, que le aplican una parafina a la yuca para que se preserve mejor. Esa parafina nunca tuvo problema porque siempre se estaba aplicando, siempre estaba dentro de los estándares permitidos, pero en menos de 3 meses se consideró que era peligrosa. Ya era peligrosa antes, pero no tiene riesgo, pues por criterios de peligro se bajó el LMR. Cargamentos de yuca quedaron varados en puerto y se tuvieron que botar de vuelta. Eso que las autoridades hacen en 3 meses y entra en efecto si en esos 3 meses nosotros no alzamos la voz, revertirlo nos toma, en el mejor escenario, 24 meses. 3 meses versus 24 meses. Eso saben ustedes que en el mundo de los negocios es poco más una bancarrota. Y 3 meses en el mejor de los escenarios. Porque si se fijan, por ejemplo, en la etapa 13, Comisión Europea, en el mes 13, EFSA lleva a cabo una evaluación pública y dictamen, algo que estaba llevando antes de la pandemia 1 mes, ahora se demora 3-4 meses. O el mes 19,
SCOPAF, que es un comité de análisis químicos, emite su mandato. Antes se demoraba un mes, ahora se está demorando también 3-4 meses. Pero si no nos damos cuenta de que en el mes 18, que es donde se hace la consulta interservicios, es decir, que los grupos de presión o las alianzas de consumidores o los clústeres de productores pueden pelearse y defender sus intereses, si esas reuniones no se llevan a cabo o no se llega a acuerdo, pues esos 24 meses ya le sumamos los 3 de antes, 27, los 3 anteriores, 30, 5 más, 35, es un proceso extremadamente dilatado. Un caso, precisamente el Mancoseb, en el punto 19, que llevaba un mes, lleva ya por el mes 9. Imagínense. Entonces, revertir los MLRs es mucho más difícil que ser previsores. Si nosotros llevamos un monitoreo o externalizamos este servicio con una consultora o le pedimos a nuestras misiones comerciales que, por favor, emitan alertas o un monitoreo, ya que ellos están en Bruselas, ya que ellos tienen un delegado de agricultura que tiene contactos y que le pueden avisar cuáles son las moléculas claves para los productos tropicales, nos ahorramos este esfuerzo de después. Y estos serían los límites máximos de residuos. Siguiente. Pero también tenemos una tolerancia de importación. La batalla no está perdida. Lo que podemos hacer con la tolerancia de importación es pedir un permiso extraordinario argumentando que esa sustancia química que está autorizada en nuestro país, en Guatemala, por ejemplo, utilizamos Mancozeb porque no tenemos alternativa para la sigatoca negra en banana, pues en Europa, si lo prohibís y en Europa no tenéis bananos y encima los pocos bananos que tenéis en Europa, en Canarias, Martinica, Guadalupe y Madeira, no tienen sigatoca negra, permitirnos esta tolerancia de importación. El problema de la tolerancia de importación, que antes era una fórmula muy usada porque nos la daban entre 3 y 5 años y eran 3 y 5 años que no nos teníamos que preocupar, nos hemos dado cuenta que en los últimos años no se han autorizado. ¿Por qué? Porque a través de estas evaluaciones de impacto se han estado siguiendo los mismos criterios para votar los LMRs que para votar las tolerancias de importación. Por lo tanto, siguiente. Estos criterios de peligro que son contrarios a los criterios de riesgo de la Organización Mundial del Comercio es lo que nos han estado haciendo perder un montón de dinero en los containers y perder también esa cantidad de abanico de posibilidades que nuestros técnicos en las fincas podían emplear. Por lo tanto, ustedes como terceros países, mi consejo es que se informen, pero además hagan este tipo de acciones para poner en relevancia cómo les afecta a ustedes, porque el no tener sustancias para tratar plagas y enfermedades que existen en esta parte en este otro lado del Atlántico es algo que no se tiene en cuenta por los reguladores europeos. Siguiente. Bien, vamos a hablar del impacto en el comercio o el potencial impacto en el comercio, porque aquí al final todos nosotros nos dedicamos a los negocios y todos nosotros estamos enfocados en la compraventa. Hay dos fuentes en las que he fundamentado esta parte de la exposición. Una, a mano derecha, sería este paper del año 2017 que se llama el impacto, la estimación del impacto potencial de las importaciones agrícolas debido al cambio de criterio de riesgo a peligro por las autoridades europeas. Es un informe muy completo del año 17, elaborado para lo que era ECPA, European Crop Protection Association, que ahora les sonará por este nuevo nombre, CropLife, que se elaboró para ellos y se evaluó el impacto. Y luego, en la parte izquierda de la filimina, la evaluación de impacto de la política de la granja a la mesa. Es muy curiosa la evaluación de impacto de la política de la granja a la mesa porque, pese a que llevamos más de 2 años hablando de la política de la granja a la mesa, de la estrategia de la granja a la mesa, no hubo evaluación de impacto hasta hace poco más de medio año. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, junto con el Departamento de Comercio, llegaron a hacer una evaluación de impacto de una política europea antes de que la hiciésemos los propios europeos. Por lo tanto, esto también denota cómo se están haciendo un poco las cosas, estos objetivos que además
por cuestiones que ustedes ya saben, como la pandemia o la cuestión que tenemos ahora de la guerra en Europa, de la guerra en Ucrania, han estado un poco paradas en el cajón, pero ellos mismos se han puesto unos deadlines muy exigentes y entonces se cuestiona y se ignora ese impacto. ¿Pero qué nos dicen estas dos fuentes? Siguiente, por favor. Que el impacto de estas políticas europeas y de este cambio de criterio a la hora de fijar los límites máximos de residuos y las autorizaciones de las sustancias puede costar, estas cifras, repito, son estimaciones, puede costar unos 75-80 miles de millones, billones europeos, es decir, millones de millones americanos para el sector agroalimentario. En concreto, el más dañado, frutas, nueces, oleaginosas, café, té o alimentación animal. Alimentación animal, por ejemplo, toda la soya, todo el trigo, todo el forraje de maíz que se envía desde el cono sur, desde Argentina o desde Brasil para Europa, y eso hace que como prácticamente lo copan Argentina y Brasil, los más afectados en el top 1 y 2 fuesen Argentina y Brasil. Inmediatamente en posición 3, 4 y 5, muy igualados, están Colombia, Ecuador y Perú, la región andina, muy enfocada también a la Unión Europea, y entre el 5, 6, 7, 8 hasta el 10º está Centroamérica, que no es porque no les afecte a ustedes, sino porque ustedes tienen menos participación en su portfolio, vamos a llamarle, con la Unión Europea, lo tienen más con Estados Unidos. Pero para que se vean en el impacto. Y visto de Latinoamérica, por ejemplo, con otros países, siguiente diapositiva, están de primeros. Es decir, aunque para ustedes, sobre todo Centroamérica, el flujo sea con los Estados Unidos, teniendo en cuenta la región andina o la región de Mercosur, sumando además a Argentina y a Brasil, a Paraguay y Uruguay, y sumando pequeñitamente por ahí Chile, ustedes son los más afectados de lejos. ¿Por qué? Porque justo los insumos de los que estábamos hablando antes, frutas, verduras, vegetales, como los pis, la alberja, los guisantes o los chícharos, como les llamamos en España, junto con el café, té, este tipo de productos para la Unión Europea son fundamentales y son ustedes los proveedores principales. Siguiente diapositiva. Entonces, con ese impacto comercial vamos también a hablar de los estándares privados, es decir, cómo el sector privado, del que hablábamos antes, que se ha convertido en cuasi regulador, termina afectando a la toma de decisiones no solo de los agentes políticos, sino de la contraparte privada. Aquí tenemos dos fotos que creo que ilustran muy bien. En la parte izquierda es de una campaña de Greenpeace y junto con Forbid Toxics, o sea, paremos los químicos en Europa, que nos dice, en el bosque los químicos son de color rojo, en el supermercado también. El metro de Bruselas amaneció empapado con carteles de este tipo. Y a la derecha tenemos una acción contra los modificados genéticamente, que además ahora tenemos New Genomic Techniques. Es decir, por grupos de presión que terminan concienciando o malamente concienciando a los consumidores de que el uso de químicos o el uso de innovación genética para cultivos, para enfrentar enfermedades, pestes y otro tipo de amenazas, derivamos que el sector privado termina comprando esos argumentos muchas veces de estos grupos de presión ecologistas y de la sociedad civil y traduciéndolos al sector privado. Un caso son estos 3 supermercados europeos, son 3 supermercados alemanes, el mayor Estado miembro de la Unión Europea, con más de 80 millones de personas, 82, 84 millones de personas, el país con unos estándares de protección medioambiental y protección animal, pero hoy no vamos a hablar de estándares de bienestar animal, más exigidos, que llegaron a ir un paso más allá y decir que por fruta que se vendiese en sus stands no podían aplicarse más de 5 pesticidas, que de esos 5 pesticidas no podían no podían registrar un MLR superior al 80% del europeo. Y si el europeo es de 1 partícula por millón, pues ellos 0,8 partículas por millón. Y encima de la dosis diaria recomendada, que si ustedes vieron el etiquetado, muchas veces la dosis diaria recomendada no se corresponde con la que realmente se vende en la canasta del supermercado. Lo mismo
pasó con Lidl, lo mismo pasó con Edeka. ¿Y cómo? No, por favor, anterior. ¿Y cómo reaccionó el supermercado? Porque el supermercado no tiene un análisis químico con el cual demostrar que los MLRs son inferiores a los que se dan el control de aduanas, que no se han utilizado más de 5 ingredientes activos, pues se recurrió a las certificadoras privadas. Ustedes estarán tremendamente familiarizados con ellas. Y las certificadoras privadas terminaron sacando sus propios criterios de aplicación de pesticidas, sus propios criterios de masa forestal, sus propios criterios de separación entre cultivos, de número de aplicaciones, etcétera, etcétera. La más conocida, Rainforest Alliance, que por cierto, hoy se cumple un año en el cargo de su nuevo CEO, Santiago Goulan, además hispanohablante, porque es argentino. Yo mismo tuve el placer de conversar con él e intentar que nos explicasen cómo estaban llevando a cabo esos criterios sin base científica que a nosotros nos decían que no podíamos hacer una fumigación con dron porque podía dispersarse de más las moléculas cuando es mucho más focalizada que una fumigación con avioneta, etcétera, etcétera. UTC, empleado sobre todo en el cacao, empleado también en el café, que ahora se fusionó con Rainforest Alliance. Global Gap, Fair Trade, más enfocado en el comercio justo, pero es que el consumidor esto no lo sabe muchas veces, igual a uno con el otro, y al supermercado le piden uno y el otro. Pues Fair Trade, que papel clave en la ley de diligencia debida que se habló antes de la cadena de suministro en Alemania. CO2 neutral, que se supone que tenemos menos huella de carbono por el tipo de procesos que seguimos en nuestra finca, y non-GMO, productos sin modificación genética. Entonces, ¿qué pasa con estas certificadoras? Que nos las están exigiendo pese a que no tengan criterio de oficialidad, porque el único criterio de oficialidad que tenemos es el certificado ecológico o biológico, el Ecolabel, que es una hojita, una hoja de árbol con las estrellas de la Unión Europea, la certificación ecológica, que además vienen auditoras de la Unión Europea a estudiarlo en nuestras fincas. Entonces, digamos que se ha puesto una tirita en una cuestión mucho más compleja, que se ha empoderado a asociaciones y a representantes privados que se deben a sus propios intereses totalmente legítimos y totalmente defendibles, pero que terminan poniendo a los productores un poco entre la espada y la pared, diciendo, además de una legislación europea, tenemos una legislación mucho más restrictiva, exigida por una contraparte de los importadores, a los cuales no les podemos discutir, porque sin este estándar voluntario nos encontramos que no se vende el canasto en el supermercado. Pero, ¿cómo afectaría esto en concreto a los límites máximos de residuo? Vale, pues la Unión Europea lo que nos dice es que los estándares privados los pueden fijar la intermediación privada. La manera de nosotros defendernos sería yendo a tribunales o a intentar persuadir y que no se apliquen de manera tan exigente. O hacer una campaña pues, comunicativa o de lobby puramente político por la otra parte. Algunas han tenido éxito, otras han tenido menos éxito. El argumento que se suele utilizar fundamentalmente, pues criterios de precio. A nosotros nos han subido los insumos de todo tipo, se nos está bajando la productividad de la finca porque tenemos menos alternativas privadas, encima nos exigen cumplir con unos estándares de certificación, pero el supermercado quiere que cada vez el banano o el mango o el aguacate se venda más barato. Pues por esa vía se tiene que presionar y por esa vía pues, se puede acudir a empresas como en la que estaba trabajando yo, tendrán mis datos de contacto más adelante, pero hay un montón con sede en Europa y hay asociaciones de productores que también pueden defender sus intereses. Llevo 35 minutos, me dijeron que me mantuviese a los 40, siguiente diapositiva y termino ya. Entonces, por la parte de residuos, que yo creo que es la que más les puede afectar a ustedes en el corto y medio plazo y donde sus departamentos pues, comerciales o lobistas o asociaciones de productores no llegan. Intenten
asóciense entre ustedes e intenten pelear porque el criterio científico en la evaluación de riesgo, en la evaluación de peligro sea más parecido a la evaluación de riesgo. Miren dónde está la data, contacten o busquen una manera de intermediar con laboratorios privados, busquen una manera de intermediar con sus ministerios de agricultura, sus agencias fitosanitarias y de capacitación. Hay fondos de la Unión Europea para terceros países para que generen esta data. Hablen con las productoras de fitosanitarios que ya nombré varias veces, Corteva, Syngenta, Indofil, BASF, Bayer, etcétera, etcétera, porque sus intereses son compartidos. Lo que falta es una serie de comunicación, una serie de secretaría técnica, una serie de ayuda externa, y para esto es el rol de las consultorías que nos encontramos en Bruselas. Y para asesorarles y poder además darles minutas, darles alertas, darles información y dárselas en un lenguaje que ustedes y yo entendamos, porque tenemos esos expertos. Yo a un productor no le voy a reenviar un link del diario oficial de la Unión Europea para que se lea un decreto, un idioma jurídico en inglés, o cuando no en alemán o francés, y luego explicarle y que piense él cómo le afecta. No, le explicamos y le decimos cuáles pueden ser las alternativas. Así que mi consejo, si me lo permiten, es que aunque digamos que mi ponencia ha sido un poco negativa o con unas características quizá un poco pesimistas, hay margen para la mejora. Esta revolución verde ha venido para quedarse. Empieza en la Unión Europea, pero ya hemos visto que con la administración Biden hay muchas políticas que se han replicado. Sin ir más lejos, la del clorpirifos. Sean ustedes inteligentes, anticípense e intenten evitar luego el mal mayor, que nos va a demorar mucho más tiempo y por lo tanto muchas más pérdidas. No lo vean ahora como un gasto, véanlo como una inversión y tenemos alternativa. Siguiente diapositiva. Esto es todo. Muchas gracias por su tiempo. Si tienen cualquier pregunta, estoy a su disposición. Gracias. Bueno, en la aplicación hay un par de preguntas ahí. ¿El cambio de riesgo a peligro aproximadamente a cuántos productos importados por Europa afecta? Absolutamente todos. Absolutamente todos. Es un cambio de criterio que se ha hecho para la revisión de todos los productos, frutas, vegetales de consumo animal. Por lo tanto, absolutamente todos. ¿Qué pasa? Que en la cronología, en el pipeline de la evolución, nos encontramos que con fungicidas y pesticidas claves para productos tropicales están en el primer tercio. Por lo tanto, quizá los más populares como banana, mango, piña, papaya, incluso aguacate, estén mucho más afectados. Luego tenemos otros tropicales de segunda orden, como puede ser el chayote o el ojote, que estarían en el siguiente eslabón. Pero piensen que banano, mango, piña y aguacate son los más dañados ahora mismo. Okay. ¿Se ha visto esto desde la óptica de posible desabastecimiento si la transición es en un periodo corto? Pues esto quizá es mi opinión personal como Mateo González y la experiencia que he tenido en estos últimos años, que además han sido 2 años de excepción tras excepción. Cuando se hacen estas regulaciones no se tienen en cuenta los cambios disruptivos como puede ser la emergencia de abastecimiento por la guerra de Ucrania. Se han dado autorizaciones excepcionales para la importación de soya o de trigo o de maíz del Cono Sur con pesticidas prohibidos en Europa, porque si no el ganado se moría de hambre, o porque si no, no había trigo en los stands porque proviene fundamentalmente de Ucrania, o no había semilla de girasol. ¿Qué pasa? Que no se puede vivir toda la vida de excepciones por emergencias, porque el objetivo es hacer una política más estructural, menos cambios coyunturales y más estrategia estructural. Muchas gracias. ¿Qué sucederá con las empresas de América que les lleve tiempo ajustarse a estas regulaciones? ¿Buscar alternativas al mercado europeo? Como dije antes, alternativas al mercado europeo puede ser una solución cortoplacista, pero en el medio y largo plazo
yo creo que se va a volver en nuestra contra, porque como dije antes, aunque las tendencias más verdes, más ecológicas, más sostenibles se inicien en la Unión Europea, terminan repercutiéndose en otros mercados para ustedes, como puede ser el caso de los Estados Unidos o como puede ser el sudeste asiático. Por lo tanto, ignorar ahora el mercado europeo y volcarse en otro mercado, como puede ser el asiático, puede ser pan para hoy y hambre para mañana. Porque en el momento en el que adapten este tipo de tendencias los asiáticos, nos vamos a encontrar que nosotros hemos perdido esa resiliencia y esa capacidad de adaptarnos a la regulación y quedarnos sin mercado, o que nuestros competidores nos adelanten por derecha y por izquierda. ¿Con cuánto tiempo de anticipación avisan que se va a eliminar un plaguicida? 3 meses, normalmente. 3 meses avisan. Entonces, depende de nuestras acciones para dilatar ese proceso, para eliminar un plaguicida más. 3 meses para un LMR. Para un plaguicida normalmente suele ser entre 12 y 18 meses. Pero eliminar un plaguicida es más fácil para la Comisión Europea, los que tienen las autorizaciones que terminan en 3 años, no autorizar una renovación. Entonces llegan esos 3 años y es labor de ustedes o del fitosanitario decir, no, quiero que se reautorice. Entonces es ver cuándo va a ser la fecha de caducidad de ese plaguicida, que eso lo pueden consultar en la base de datos de la Comisión Europea. Ponen ustedes en Google European Commission Pesticides y tenemos ahí un montón de bases de datos totalmente públicas y transparentes. Se pone el nombre del plaguicida y nos encontramos cuál va a ser la expiration date, la fecha de expiración. Y ahí ustedes pueden ver cuál sería el momento de solicitar una renovación. Pero pues ahora mismo tenemos algunas que este año, por ejemplo, antes teníamos unos productores de papa o de cereal. La deltametrina, producida por Bayer, que es un insecticida, cuando se almacenan las papas ya cosechadas o cuando se almacena el grano, el cereal, termina en el 23 la autorización. Pues Bayer se sabe que lleva 2 años preveyendo que acababa en el 23, pues desde el 21 generando datos para cuando llegue el 23 decir, aquí nos quedamos. Por tanto, yo como ustedes me preocuparía más con MLRs, que son 3 meses, que por el pesticida en sí. Okay. ¿Puede resumir un poco qué pasó con el caso de clorotalonil? Porque todo el mundo protestó y a nadie nunca le hicieron caso. ¿En qué cultivo, por ejemplo? Todos. En general. Pues es un caso muy similar al Mancozeb. Que se utilizó como bandera de clorotalonil. Creo que se vio una disrupción endocrina, un peligro de que era disruptor endocrino sin ver el riesgo real. Los grupos de presión lo utilizaron, igual que el Mancozeb, como bandera, y la Comisión Europea, viendo el riesgo de encontrarse con una mala política de que fuese en contra de los intereses de la Comisión Europea más verde de la historia, aceleró mucho el proceso. Y con el clorotalonil, pues quienes tenían que velar por nuestros intereses como productores no llegaron a tiempo. La misión diplomática o la oficina comercial ante la OMC se vio sobrepasada y no se esperaban. Entonces clorotalonil fue quizá el primero de muchos, pero lo estamos viendo con clorpirifos, lo estamos viendo ahora con Mancozeb. Entonces pagaron los platos rotos de otros. Repito, esto es la opinión personal como Mateo González, no va a encontrar esto en ningún dossier ahora mismo, pero es lo que se vio con la industria. Ok, y la última, ¿cuál sería la institución local regional que podría apoyarnos para lograr una negociación y representación del uso de las moléculas, en especial para insumos post-patente? Y la autoridad local, entiendo, pues si estamos en el caso de Guatemala, tiene que haber una agencia de control fitosanitario dependiente del Ministerio de Agricultura o del Ministerio de Medio Ambiente. En mi caso, yo trabajé mucho con Agrocalidad del Ecuador. Agrocalidad tenía la gana de colaborar, hacía muchas capacitaciones para los agricultores para ver cuáles podrían ser las técnicas de aplicación sustitutas y yo creo que deberían apoyarse en esos. Pero otra cosa que pueden hacer es a modo de task force regionales, porque
El LMR de, por ejemplo, los mini vegetales o los berries o las frutas o las uvas, hicieron las uvas una task force regional de uva donde se juntaron productores de uva chilenos con peruanos y se apoyan los unos con los otros. Aunque sean ustedes competidores entre sí, para un regulador europeo, una papa o una uva le es igual que venga de Centroamérica, que venga de Guatemala, que venga de El Salvador, que venga de Honduras. Es un insumo de terceros países, les van a tratar igual. Por lo tanto, entre ustedes pueden compartir información y buenas prácticas. Por lo tanto, mi recomendación también es que vean ese asociacionismo que les mencioné antes. Ok, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.